Y tú que estuviste en Centroamérica, a pesar de que nos quieren construir una rivalidad entre México, Centroamérica, Centroamérica, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, sobre todo en Estados Unidos hay siempre esa luchita, eh, ese discursito. ¿Qué te tocó percibir en torno a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en esos países? En el caso de Guatemala, hay mucho desconocimiento, muchísimo, eso es brutal. Hay un desconocimiento sobre la propia visita de López Obrador y hay un desconocimiento de los programas sociales, ¿no? Y es un desconocimiento generalizado porque la gente nos dice, vaya, entrevistamos a personas en Guatemala y nos decían, es que aquí no se sabe nada, ¿no? Todavía está todo muy cerrado. Cuando vienen los mandatarios, bueno, no nos informan, la forma de comunicación es muy cerrada, o sea, todo se mantiene en un círculo muy cerrado y la gente de a pie, que es la gente que se va a beneficiar de este tipo de programas sociales, no tiene idea de los programas. Y le preguntamos, oigan, ¿y usted qué opinaría de este programa? ¿Le entraría? Y la gente sí. ¿Por qué? Porque hay un problema de chamba en Guatemala. O sea, en Guatemala la gente nos dice, no tenemos chamba. Tenemos que tener 3 o 4 trabajos para poder vivir. Muchos de ellos ya tienen hacen una agricultura de autoconsumo, pero tienen que rentar el predio para poder cosechar y para poder sembrar. Entonces, ni siquiera es propio. Muchas personas están bajo este criterio y es que Guatemala es un país riquísimo, es un país con mucha agua, es un país con una tierra muy fértil. O sea, vaya, es un país que tiene para dar, pero la gente se ha desplazado. Y hay un tema interesante que logramos constatar, que por ejemplo el caso de Guatemala permiten mucho a las empresas privadas, y son las empresas privadas, estas internacionales o que tienen socios de Estados Unidos o de Europa y demás, quienes terminan desplazando a los guatemaltecos. Ese es el origen de la migración de Guatemala y hay una desinformación brutal en cuanto a lo que pasa en su país y hay muchos cuestionamientos al respecto de es que por qué no nos están diciendo, o sea, la gente está molesta en Guatemala porque no les están informando. Y en El Salvador la cosa es distinta. Para empezar, en El Salvador hay una gran aprobación a Nayib Bukele. Yo se lo preguntaba a la gente, con todo y el estado de excepción, que ha sido muy polémico, hay un respaldo hacia el presidente de El Salvador y ahí sí tenían un conocimiento del presidente López Obrador, ahí sí, y decían qué bueno que viene, que van a tener tratos, que qué bueno que vamos a poder tener mejor coordinación con México, o sea, la gente lo celebra, pero esa creo que es una diferencia brutal. Y en el caso de Honduras, la situación ahí también cambia porque están en un cambio de gobierno en donde tienen a un presidente, o más bien un expresidente, que ya está en Estados Unidos acusado de utilizar dinero del narcotráfico para financiar campañas, algo similar a lo que hacía Genaro García Luna y Felipe Calderón. Entonces ahí la gente está todavía con este cambio, no viene con este cambio y también hay mucha voluntad social del queremos conocer, queremos saber. La gente está necesitada, sobre todo en Honduras, que es donde nacen las caravanas migrantes. Creo que con ese panorama podemos entender que era el propósito de nuestra visita, entender el por qué migran y el por qué el presidente López Obrador tiene esta importancia hacia Centroamérica, que radicó justamente en eso, en que hay distintas motivos el por qué migran en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero todo radica en la necesidad, todo radica en que se requiere inversión, se requieren proyectos y yo le agregaría, se requiere una forma distinta de informar, porque lo que te digo, la gente en Guatemala está como de, bueno, qué padre que vino, pero yo cómo accedo a ese programa, yo cómo le entro, si a mí nunca me dicen nada. Y eso creo que sí valdría la pena ponerlo sobre la mesa, incluso al presidente López Obrador, sobre cómo le va a hacer, porque en el caso de Guatemala, la gente incluso tiene miedo de que estos programas que implemente López Obrador se usen con fines electorales.